Bienvenido, querido oyente, a este viaje por el panorama culinario de la época medieval. Mientras te acomodas para un momento de calma y relajación, te invito a que compartas en los comentarios desde qué parte del mundo me escuchas y qué hora es para ti en este momento. Siempre me encanta ver hasta dónde se extiende nuestra comunidad de noctámbulos. Si disfrutas sumergiéndote en el rico tapiz de la historia para relajarte, considera suscribirte para más historias relajantes como esta. Imaginen, si quieren, una mesa rústica preparada con una comida humilde, un cuenco de gachas finas y sin sabor, un trozo de pan denso y grueso, y quizás unos cuantos bocados de carne dura y fibrosa, si el comensal tiene suerte. Este era el alimento que sostenía a la mayoría de la gente en la época medieval. Mientras los reyes y nobles se daban banquetes fastuosos con múltiples platos, los campesinos promedios subsistían con una dieta tan escasa como monótona. ¿Qué factores conspiraron para que la comida en la Edad Media fuera tan poco apetitosa para las masas? Exploremos esta pregunta y transportémonos a una época en la que llenar el estómago era una lucha diaria. En la casa de un campesino medieval, el aroma de las especias exóticas estaba notablemente ausente. La canela, el jengibre, la nuez moscada, la pimienta, estos eran lujos reservados para los ricos, traídos de tierras lejanas por mercaderes intrépidos. Imaginen la vida de un comerciante de especias en aquellos tiempos, navegando por la traicionera ruta de la seda para traer un sabor a opulencia a las costas europeas. Para tener una idea del valor que se les daba a estos sabores raros, consideren que en el siglo XI, un kilogramo de nuez moscada costaba 7 bueyes gordos. El coste prohibitivo de las especias significaba que la gente común tenía que conformarse con las notas penetrantes de ajo, mostaza y vinagre para animar su comida simple. La insipidez de la cocina campesina no se veía ayudada por la escasez de productos frescos. Sin medios fiables de conservación, las frutas y verduras eran, en el mejor de los casos, un manjar de temporada. Los pocos afortunados que tenían acceso a una parcela de tierra podían cultivar algunos productos resistentes como cebollas, puerros y coles, pero esto no era suficiente para equilibrar una dieta que dependía en gran medida de los cereales. Los panés y las gachas hechos de cebada, centeno y trigo formaban la columna vertebral de la mayoría de las comidas, a veces complementados con legumbres como guisantes y alubias. Aunque esta dieta era sustanciosa, carecía de nutrientes esenciales, lo que provocaba una desnutrición generalizada y un crecimiento atrofiado. La carne, aunque muy apreciada, era una rareza en la mesa del campesino. Una familia próspera podía tener un cerdo, unas gallinas o incluso una vaca, pero estos animales eran recursos valiosos que no se sacrificaban a la ligera. La carne se reservaba para ocasiones especiales como bodas y fiestas religiosas, o cuando un animal era demasiado viejo o estaba demasiado enfermo para servir a cualquier otro propósito. Cuando había carne disponible, se usaba cada trozo, de la nariz a la cola. Las vísceras o carnes de órganos eran comunes en la comida de los campesinos, al igual que los pájaros pequeños y la caza capturados con trampas o cazando, aunque la caza furtiva en los bosques reales era una empresa arriesgada, castigada con severas penas. El pescado era más accesible que la carne para los que vivían cerca de los ríos o el mar, pero también se conservaba a menudo secándolo, ahumándolo o salándolo para que durara en tiempos difíciles. El resultado era muy diferente de los delicados filetes escamosos que disfrutamos hoy en día. El arenque, el bacalao y la anguila eran algunas de las capturas más comunes y se empaquetaban en barriles con generosas cantidades de sal para evitar que se estropearan. El pescado de agua dulce, como la carpa y el lucio, era un manjar reservado para la nobleza, que mantenía estanques privados en sus propiedades. La escasez de alimentos frescos significaba que los cocineros medievales tenían que ser creativos con los métodos de conservación. El encurtido, la fermentación y el secado eran técnicas comunes para prolongar la vida útil de los productos perecederos. La col se cortaba y se fermentaba para hacer chucrut, los pepinos y las cebollas se encurtían en vinagre y las frutas como las manzanas y las peras se secaban para el almacenamiento invernal. Estos alimentos conservados añadían una muy necesaria variedad a la dieta del campesino, pero estaban muy lejos de los sabores vibrantes de los productos frescos. Incluso los alimentos básicos como el pan y la cerveza, que formaban la base del sustento medieval, no siempre eran fiables. Los panaderos sin escrúpulos podían estirar su masa con rellenos como bellotas molidas, tiza o incluso aserrín, lo que daba como resultado panés tan duros como rocas y tan poco nutritivos. La cerveza también se solía aguar para aumentar los beneficios, una práctica que le valía a algunas cerveceras una mala reputación. En una época en la que el agua potable era escasa,
la cerveza aguada era a menudo la única opción segura, ya que el proceso de elaboración ayudaba a eliminar las bacterias dañinas. Esto nos lleva quizás al aspecto más poco apetitoso de la comida medieval, la total falta de higiene. Sin una comprensión de los gérmenes y la seguridad alimentaria, la contaminación era rampante. El ganado a menudo se mantenía cerca de los espacios de vida para el calor y la protección, y sus desechos se filtraban en las mismas áreas donde se preparaba y consumía la comida. En las ciudades abarrotadas, la basura y los excrementos humanos llenaban las calles, contaminando las fuentes de agua y atrayendo a los roedores. No es de extrañar que las enfermedades transmitidas por los alimentos fueran rampantes, y que ni siquiera la realeza fuera inmune a los peligros de la comida en mal estado. El rey Juan de Inglaterra, por ejemplo, se dice que murió después de un atracón de melocotones y sidra nueva, una fiesta que probablemente condujo a un caso fatal de disentería. El espectro de la enfermedad nunca estaba lejos de la mesa medieval. La peste negra, que aniquiló a un tercio de la población de Europa en el siglo XIV, se propagó en parte debido a las condiciones insalubres que permitieron a las ratas y pulgas prosperar. Los mercados de alimentos eran particularmente notorios como caldos de cultivo para la peste, con moscas zumbando alrededor de los puestos de carne y roedores corriendo por debajo. Es una maravilla que alguien sobreviviera a los peligros de la comida medieval. Sin embargo, incluso frente a la escasez y la enfermedad, había destellos de esperanza gastronómica. Los monasterios y abadías a menudo servían como refugios de relativa abundancia, con jardines y huertos bien cuidados que proporcionaban una gran cantidad de productos frescos. Los monjes eran conocidos por sus habilidades culinarias, y algunos incluso escribieron libros de cocina que ofrecían un vistazo a la cocina más refinada de los escalones superiores. Por supuesto, esta comida no se compartía libremente con las masas, pero algunos monasterios se ofrecían ayuda a los pobres como una forma de caridad. Para la nobleza, los banquetes eran una oportunidad para mostrar su riqueza y poder. Un banquete real podía presentar docenas de platos, desde cisne y pavo real asados hasta delicados pasteles y dulces. Las especias fluían libremente, al igual que el vino y la cerveza, creando una atmósfera de jolgorio glotón. Pero incluso estos fastuosos banquetes no estaban exentos de sus peligros. La intoxicación alimentaria era algo común, y las carnes en mal estado y las salsas rancias pasaban factura a los estómagos nobles. Y el gran volumen de comida consumida podía llevar a dolorosos problemas digestivos, un recordatorio de que incluso los privilegiados no eran inmunes a los peligros de la comida medieval. Mientras reflexionamos sobre las duras realidades de la comida en la Edad Media, es difícil no sentir una sensación de gratitud por la abundancia y variedad que disfrutamos hoy. Nuestros supermercados rebosan de productos frescos de todo el mundo, nuestras carnes son seguras e higienizadas, y nuestros especieros contienen sabores que habrían sido la envidia de cualquier monarca medieval. Sin embargo, incluso mientras saboreamos los frutos de la modernidad, no podemos evitar maravillarnos ante la resiliencia e ingenio de nuestros antepasados, que se las arreglaban con tan poco y encontraron formas de sobrevivir frente a las incesantes penurias. Así que la próxima vez que te sientes a comer, tómate un momento para apreciar la abundancia que tienes delante. Saborea los sabores y texturas con los que los campesinos medievales solo podían soñar, y brinda por las innumerables generaciones que trabajaron y lucharon para traernos a este punto. Y si te encuentras quejándote de un plato que no es perfecto, piensa en el comensal medieval, para quien incluso un simple cuenco de gachas era una bendición duramente ganada. Mientras dejamos que nuestras mentes viajen de vuelta a ese pasado lejano, sintamos consuelo en el conocimiento de que somos los afortunados herederos de siglos de progreso culinario. Y no olvidemos las lecciones que la historia nos ha enseñado, lecciones de perseverancia, creatividad y el poder perdurable del espíritu humano para encontrar sustento y alegría incluso en los tiempos más oscuros. Y así, querido oyente, te doy las buenas noches y te deseo dulces sueños de un mundo donde la comida no es solo una necesidad, sino una fuente de deleite sin fin. Que tu propio viaje culinario esté lleno de sabor, nutrición y el cálido resplandor de la gratitud por todo lo que se nos ha dado. Hasta la próxima, descansa bien y sueña con los banquetes que aún están por venir. Comida y bebida adulterada. En las calles con poca luz de una ciudad medieval, un panadero mira de reojo a izquierda y derecha antes de volver a meterse en su tienda. Saca un saco de aserrín y empieza a amasarlo en la masa, estirando su escaso suministro de harina. Para muchos panaderos, este engaño era la única forma de ganarse la vida de forma escasa. El pan era el sustento de la dieta medieval, pero su pureza a menudo se veía comprometida.
Los panaderos sin escrúpulos añadían rellenos como bellotas molidas, tiza o aserrín para estirar su masa. El resultado era un pan grueso y arenoso que ofrecía poca nutrición. El mismo alimento básico que sostenía a los campesinos a través de su agotador trabajo se había convertido en otra penuria más que soportar. La cerveza y el vino también fueron víctimas de la desesperación de la época. Las cerveceras y los posaderos, luchando por obtener un beneficio, aguaban su bebida para estirarla más. La bebida resultante era un líquido delgado y agrio que se parecía poco a la cerveza fuerte que era el orgullo de las Islas Británicas. Una de esas cerveceras, Elizabeth, se afana sobre su caldero burbujeante, removiendo otro cubo de agua turbia. Sus hijos merodean cerca, con sus ojos hambrientos observando cada gota, sabiendo que su próxima comida depende de este lote. Mientras sirve una jarra de la bebida aguada, suspira, recordando la cerveza rica y con cuerpo que su abuela una vez elaboró, una receta familiar ahora perdida por la necesidad. En una época en la que el agua potable era una rareza, esta cerveza y este vino adulterados se convirtieron en una necesidad desafortunada. Los pozos y los ríos a menudo estaban contaminados por desechos humanos y animales, lo que los hacía propensos a las enfermedades. El alcohol en estas bebidas, aunque diluido, era lo suficientemente potente como para matar algunas de las bacterias dañinas. Y así, los campesinos se veían obligados a elegir entre arriesgarse a la enfermedad del agua contaminada o las calorías vacías de la cerveza aguada. Se hicieron intentos para frenar estas prácticas engañosas. La Asa y Sofbreadandale, una ley del siglo XIII, establecía regulaciones estrictas sobre el precio, el peso y la calidad del pan y la cerveza. Los transgresores se enfrentaban a fuertes multas o incluso a tiempo en la picota. Pero con los limitados medios de aplicación y la desesperación de los pobres, estas leyes hicieron poco para frenar la marea de adulteración de alimentos. Y así, la suerte del campesino medieval era la de un compromiso constante, un acto de equilibrio entre el dolor del hambre y la amarga decepción de la comida adulterada. Cada bocado era un recordatorio de su existencia precaria, donde incluso el sustento más básico no podía darse por sentado. A medida que nos adentramos en las realidades de la comida medieval, debemos recordar que estos no eran solo hechos históricos, sino las luchas diarias de personas reales. En nuestro próximo capítulo, exploraremos cómo los mismos espacios en los que vivían contribuyeron a los desafíos que enfrentaban para conseguir una comida decente. Los espacios reducidos compartidos por el hombre y la bestia, y la falta de saneamiento que plagaba las ciudades medievales, hicieron del simple acto de comer una proposición peligrosa. Condiciones insalubres. Imaginen, si quieren, una pequeña cabaña con techo de paja, acurrucada contra el frío de un invierno medieval. Dentro, una familia se acurruca alrededor de un escaso fuego, su aliento mezclándose con el vapor que sube de una burbujeante olla de gachas. En la esquina, un cerdo hurga entre los juncos que cubren el suelo de tierra. Gruñe y resopla, un telón de fondo constante para la vida diaria de la familia. Esta era la realidad para muchos campesinos medievales, una vida vivida en espacios reducidos con su ganado. Los animales a menudo se mantenían dentro del hogar por calor y seguridad, y sus desechos y escombros se mezclaban con la paja y los juncos que servían como única cubierta para el suelo. Era un caldo de cultivo para las enfermedades, con pulgas y piojos prosperando en las condiciones insalubres. Incluso en los castillos más grandes, el saneamiento era un desafío. Sin una comprensión adecuada de la higiene, incluso los banquetes más lujosos podían terminar en tragedia. La historia del rey Juan de Inglaterra sirve como un ejemplo conmovedor. En 1216, mientras viajaba por el país, el rey se enfermó después de consumir un exceso de melocotones. Los historiadores ahora creen que estos melocotones probablemente estaban estropeados, lo que llevó a un caso de disentería que finalmente se cobró la vida del rey. En las ciudades abarrotadas de la Europa medieval, la situación era aún más grave. Las calles estrechas estaban obstruidas con basura y desechos humanos, contaminando el aire y filtrándose en el suministro de agua. En Londres, el río Támesis servía como fuente de agua potable y como vertedero de los desechos de la ciudad. No es de extrañar que las enfermedades se propagaran sin control, con brotes de disentería, fiebre tifoidea e incluso la temida peste negra. La peste negra, que arrasó Europa en el siglo XIV, fue en parte capaz de propagarse tan rápidamente y cobrarse tantas vidas debido a las condiciones insalubres de las ciudades medievales. Las pulgas transportadas por las ratas que prosperaban en la suciedad se convirtieron en los portadores involuntarios de la peste,
propagando la enfermedad de persona a persona con una eficiencia aterradora. Para el campesino promedio, había poca escapatoria de estas condiciones insalubres. Vivían y morían en medio de la inmundicia, sus cuerpos debilitados por la desnutrición y la constante exposición a las enfermedades. Incluso el simple acto de comer, que debería haber sido una fuente de nutrición y consuelo, se convirtió en una apuesta con cada bocado. Mientras consideramos estas realidades, es fácil sentir una sensación de desesperación por la situación del campesino medieval. Pero en medio de esta oscuridad, había destellos de luz, la amabilidad de los vecinos que compartían lo poco que tenían, el consuelo que se encontraba en la fe y la comunidad. En nuestro próximo capítulo, exploraremos cómo la Iglesia, a pesar de su propio papel en las penurias de la época, también ofrecía una medida de alivio y esperanza a los hambrientos y a los oprimidos. La influencia de la Iglesia. El tañido de las campanas de la Iglesia marcaba el ritmo de la vida en la Europa medieval. Para los campesinos que trabajaban en los campos, estos toques señalaban no solo la llamada a la oración, sino también un respiro de las incesantes demandas de su trabajo y su hambre. En un mundo donde tanto era incierto, la Iglesia se erigía como un bastión de estabilidad y autoridad. Pero esta autoridad venía con su propio conjunto de reglas y restricciones, muchas de las cuales se centraban en la comida. La Iglesia católica ordenaba ayunos frecuentes y días sin carne, particularmente durante la temporada penitencial de la Cuaresma. Durante 40 días antes de la Pascua, se esperaba que los fieles se abstuvieran de carne, lácteos y huevos, una tarea difícil para aquellos que ya luchaban por poner comida en la mesa. La historia de una familia de campesinos ilustra las penurias que estos ayunos podían imponer. Juan y su esposa Margarita trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer en su pequeña parcela de tierra, apenas cultivando lo suficiente para alimentar a sus 3 hijos. Cuando llegó la Cuaresma, se enfrentaron a una elección desalentadora: honrar el ayuno y arriesgarse a debilitar sus cuerpos ya desnutridos, o desafiar a la Iglesia y enfrentar las consecuencias para sus almas inmortales. Al final, eligieron seguir el ayuno, subsistiendo con escasas porciones de pan, gachas y el pescado seco ocasional. Para la Pascua, sus rostros estaban demacrados y sus pasos pesados por el agotamiento. Sin embargo, se consolaron con la creencia de que su sufrimiento sería recompensado en la próxima vida. A pesar de las dificultades adicionales que imponían estos ayunos, la Iglesia no era completamente sorda a la difícil situación de los pobres. Los monasterios y abadías a menudo servían como fuente de ayuda alimentaria, distribuyendo pan y limosna a los necesitados como una forma de caridad cristiana. Los monjes, con sus vastas tierras y recursos, podían proporcionar una medida de alivio a las masas hambrientas. Sin embargo, incluso esta caridad tenía sus límites. Cuando las cosechas fracasaban y la hambruna golpeaba, la demanda de ayuda a menudo superaba la capacidad de la Iglesia para proveerla. Y para aquellos que eran atrapados cazando furtivamente los bosques reales, un intento desesperado de complementar sus escasas dietas con caza fresca, la misericordia de la Iglesia estaba notablemente ausente. Los cazadores furtivos, si eran atrapados, se enfrentaban a castigos severos, desde mutilación hasta la muerte, independientemente de sus circunstancias. Y así, la influencia de la Iglesia en la comida medieval era un arma de doble filo: proporcionaba consuelo y ayuda a algunos, mientras imponía cargas adicionales a otros. Para la familia campesina, la fe era tanto una fuente de fortaleza como una prueba más que soportar frente al hambre incesante. Ahora que nuestra mirada se dirige al capítulo final de nuestro viaje a través de la comida medieval, seremos testigos de una escena de contraste impactante: el opulento banquete de un hogar noble con el telón de fondo de las penurias de los campesinos. Estas ostentosas exhibiciones sirven como un claro recordatorio de las vastas desigualdades que definieron la época. El raro festín medieval. El gran salón del castillo está vivo con el parpadeo de 100 velas. Tapices cubren las paredes, sus vibrantes hilos contando historias de hazañas heroicas y amor cortés. A la cabecera de la sala, en un estrado elevado, el señor y la dama presiden una escena de opulencia y abundancia. A lo largo del centro del salón se extiende una mesa de roble macizo, gimiendo bajo el peso de innumerables platos. Cerdos enteros asados, con sus pieles crujientes y doradas, se disputan el espacio con elegantes bandejas de plata de pavo real delicadamente condimentado. Las cestas rebosan de pan de harina blanca recién horneado, cada pan tan blanco y suave como una nube. El aire es denso con el aroma de azafrán, canela y clavo, especias tan preciosas que valen su peso en oro. En las cocinas del castillo, el maestro cocinero orquesta una sinfonía de creación culinaria.
Da órdenes a sus subordinados, que se apresuran a untar las carnes, remover las ollas y emplatar las elaboradas sutilezas, esculturas de azúcar elaboradas con formas caprichosas de castillos y unicornios. Para el cocinero, este banquete es una oportunidad para mostrar su arte e ingenio, para solidificar su reputación y asegurar su lugar en el favor de su señor. A medida que el banquete avanza, los comensales se atracan con un desfile de platos aparentemente interminable. Rasgan la tierna carne del venado asado, saborean la cremosa sopa de almendras y el delicado sabor del blanc manger, un plato de pollo desmenuzado mezclado con leche de arroz y azúcar. Lo acompañan todo con copas de vino ricamente especiado y cerveza espumosa. Pero incluso en medio de este jolgorio, hay recordatorios de la precariedad de la vida medieval. Una noble, con el rostro enrojecido por el vino, de repente se pone pálida y se excusa de la mesa, su estómago revuelto por la riqueza de la comida. Un caballero, con los dientes podridos por los manjares azucarados, muerde un trozo de carne particularmente duro y hace una mueca de dolor. Y merodeando por los bordes del salón, el personal de servicio observa los excesos de sus superiores con una mezcla de envidia y resentimiento. Saben que mañana volverán a su comida habitual de pan grueso y gachas aguadas, el recuerdo de este banquete un recordatorio provocador del abismo entre su mundo y el de sus amos. Cuando los últimos platos son retirados y las migas barridas, nos quedamos reflexionando sobre los contrastes marcados de la comida medieval. Para la nobleza, los banquetes eran una exhibición de riqueza, estatus y poder, una oportunidad para deleitarse con los mejores manjares que la tierra podía ofrecer. Pero para la gran mayoría, la comida era una lucha diaria, una batalla constante contra la escasez, la adulteración y la enfermedad. En nuestro mundo moderno de abundancia y elección, es fácil olvidar las penurias que enfrentaron nuestros antepasados medievales. Pero al comprender sus luchas, obtenemos una apreciación más profunda por las comodidades que disfrutamos hoy. Mientras nos sentamos a nuestras propias comidas, tomemos un momento para saborear no solo los sabores en nuestras lenguas, sino el progreso duramente ganado que nos permite comer con tanta facilidad y variedad. Y así, al cerrar el libro sobre esta exploración de la comida medieval, hagámoslo con un sentido de gratitud y perspectiva. Porque en el gran tapiz de la historia humana, nuestro propio tiempo es solo un capítulo breve y privilegiado, tejido con los hilos de innumerables vidas vividas y comidas compartidas, cada una de ellas un testimonio de la resiliencia perdurable del espíritu humano. El banquete del rey. Como hemos visto, para la gran mayoría de la gente en la Europa medieval, la comida era una lucha diaria de escasez, monotonía e incluso peligro. Pero había un lugar donde la comida siempre era abundante, siempre variada y exquisita, la corte real. Mientras los campesinos subsistían con gachas y pan duro, los nobles se daban un festín con los mejores manjares que la tierra podía ofrecer. Imaginen ser el cocinero real, encargado de la monumental tarea de preparar comidas suntuosas para el rey y su corte. Su día comienza antes del amanecer, mientras supervisa la entrega de ingredientes de todas partes. Carretas llegan al patio del castillo cargadas con barriles de vino de Borgoña, ruedas de queso de los Alpes, cajas de especias de Oriente. Los cazadores del rey llegaban con ciervos y jabalíes colgados de sus monturas, listos para ser transformados en asados y pasteles salados. En las cavernosas cocinas del castillo, un pequeño ejército de sirvientes se afanaba bajo su mando. Los fuegos rugían en las grandes chimeneas mientras los asadores giraban lentamente, asando carnes a la perfección. Los calderos burbujeaban con guisos y sopas fragantes, mientras los panaderos amasaban la masa para el pan y los pasteles. El aire era denso con el aroma de especias exóticas, canela, clavo, nuez moscada, cardamomo, cada una valía más que su peso en plata. A medida que se acercaba la hora del banquete, el cocinero ponía los toques finales a sus creaciones, un magnífico cisne asado, su cuello emplumado curvándose con gracia en la bandeja, un brillante aspic tachonado con gemas de fruta y cubierto con pan de oro, un imponente pastel con la forma del escudo de armas del rey pintado en vibrantes tonos. Cada plato era una obra de arte, elaborada para deleitar la vista tanto como el paladar. Cuando por fin los nobles invitados entraban en el gran salón y tomaban sus asientos, era el momento de desvelar las obras maestras del cocinero. Los sirvientes desfilaban con las bandejas, presentando cada una a la mesa principal con una floritura. Los invitados exclamaban con asombro mientras le servían, maravillados por la abundancia ante ellos. Durante unas gloriosas horas, cenaron como dioses, probando manjares de todos los rincones del mundo conocido. Pero incluso aquí, en el enrarecido reino de la corte real,
el espectro de la enfermedad acechaba detrás del esplendor. A pesar de todos sus gastos y arte, incluso los platos más suntuosos podían albergar podredumbre mortal. El puro exceso del banquete a menudo conducía a la indulgencia, ya que los nobles se atracaban mucho más allá del punto de satisfacción. No era raro que un cortesano literalmente comiera hasta la muerte, postrado por su propia glotonería. Así que, aunque el banquete real pudiera contrastar fuertemente con las escasas raciones de la gente común, no estaba exento de sus propios peligros. En un mundo sin refrigeración o estándares de seguridad alimentaria, nadie estaba realmente a salvo de los peligros de la mesa. Ricos o pobres, la relación medieval con la comida siempre era precaria. Hoy en día, apenas podemos imaginar las penurias que nuestros antepasados soportaron simplemente para llenar sus vientres. Los más pobres de entre nosotros tienen acceso a una variedad y calidad de comida que habrían sido impensables incluso para los reyes medievales. Podemos caminar por un reluciente supermercado y encontrar frutas y verduras de todas las estaciones, carnes y quesos de todos los continentes, especias y salsas de todas las cocinas. Podemos comer lo que queramos, cuando queramos, sin miedo a la hambruna o la intoxicación alimentaria. Pero quizás en nuestra abundancia, hemos perdido algo también. El campesino medieval, a pesar de todo su sufrimiento, probablemente sentía una profunda conexión con la tierra y el cambio de las estaciones. Sabía íntimamente el sudor y el esfuerzo que se invertía en cada bocado. Mientras que podemos sentir lástima por sus opciones limitadas, él probablemente miraría nuestras comidas preenvasadas y producidas en masa con una mezcla de asombro y horror. Uno puede imaginar a un siervo medieval transportado al pasillo de aperitivos de una tienda de comestibles moderna, maravillado por las coloridas bolsas y cajas que se extienden ante él. Coge un paquete brillante, dándole la vuelta en sus manos curtidas. Cheetos. Lee lentamente, pronunciando la palabra desconocida. Hecho con queso real. Niega con la cabeza, sin poder creerlo. ¿Queso real para un simple campesino? Imposible. Lo vuelve a poner en la estantería y sigue adelante, abrumado por la extraña abundancia de este nuevo mundo. A medida que nos quedamos dormidos, con los vientres llenos de lo que deseamos, tomemos un momento para reflexionar sobre el privilegio de la elección. Recordemos las innumerables generaciones que vinieron antes, que lucharon y se esforzaron y se murieron de hambre para que pudiéramos tener el lujo de una despensa llena. Y demos gracias por el simple milagro cotidiano de tener suficiente para comer. El comerciante de especias. Mientras el sol se ponía sobre la bulliciosa ciudad portuaria de Venecia, un cansado comerciante de especias llamado Luca desembarcó de su barco. Su preciosa carga de especias exóticas de Oriente estaba bien asegurada en su mochila. Luca había pasado meses atravesando la traicionera ruta de la seda, desafiando a bandidos, tormentas de arena y calor abrasador para llevar un sabor de tierras lejanas a las mesas de los ricos europeos. Para Luca y los comerciantes como él, el comercio de especias era una empresa lucrativa pero peligrosa. La demanda de especias como la pimienta, la canela, el clavo y el azafrán era insaciable entre la nobleza, que las usaba para condimentar sus ricos platos y presumir de su opulencia. Pero para la gente común, estos fragantes condimentos seguían siendo un lujo inalcanzable, y sus comidas seguían siendo tristemente insípidas y poco apetitosas. Mientras Luca navegaba por los sinuosos canales de Venecia para entregar sus mercancías a su rica clientela, no podía evitar reflexionar sobre la marcada división entre los opulentos banquetes de los ricos y las escasas raciones de los pobres. Mientras los nobles cenaban suculentos asados condimentados con especias exóticas, los campesinos subsistían con poco más que pan tosco y gachas aguadas. Sus paladares nunca conocían el animado sabor de la pimienta o el cálido y dulce abrazo de la canela. La vida de un comerciante de especias era de constante movimiento y peligro, con fortunas que se ganaban y se perdían por los caprichos del mar y las arenas movedizas del desierto. Luca había visto su parte de penurias en sus viajes, ataques de bandidos merodeadores, traicioneros pasos de montaña en el Himalaya y la siempre presente amenaza de la enfermedad. Pero siguió adelante, impulsado por la promesa de riquezas y la emoción de lo desconocido. Mientras hacía sus últimas entregas y contaba sus ganancias, Luca no podía quitarse de encima la sensación de que, a pesar de toda la riqueza y el prestigio que le traía el comercio de especias, seguía siendo un amargo recordatorio de las profundas desigualdades que plagaban la sociedad medieval. Mientras él cenaba guisos con azafrán y fragantes vinos especiados, la gente común se iba a la cama con el estómago rugiendo, sus sueños perseguidos por los aromas tentadores que se desprendían de las cocinas de la élite. Con el corazón apesadumbrado,
Luca se retiró a su lujosa villa por la noche, sabiendo que al día siguiente zarparía de nuevo hacia tierras lejanas, persiguiendo la promesa de la fortuna y dejando atrás un mundo donde el simple placer de una comida sabrosa seguía siendo un sueño inalcanzable para la mayoría. La lucha de la ama de casa. A medida que la primera luz del amanecer se filtraba por el horizonte, una cansada ama de casa llamada Matilda se agitaba en su sueño. Su mente ya estaba acelerada con las innumerables tareas que tenía por delante. Para Matilda y otras innumerables mujeres de la Europa medieval, la llegada del otoño no anunciaba una temporada de cosechas abundantes y fiestas alegres, sino más bien un momento de trabajo incesante y una angustia persistente por el espectro inminente del invierno. Con los días más cortos y las noches más frías, Matilda sabía que tenía muy poco tiempo para conservar las escasas cosechas que su familia había logrado arrancar de la tierra inflexible. Cada trozo de comida era precioso y no se podía permitir que nada se desperdiciara, para no enfrentarse a la impensable perspectiva de la hambruna en los meses sombríos que se avecinaban. Mientras se ponía a trabajar, la mente de Matilda vagaba a los lujosos banquetes de la nobleza, donde se consumían carnes suntuosas y manjares exóticos con un derroche y abandono. Para ella y sus compañeros campesinos, tales extravagancias eran poco más que bromas crueles, recordatorios provocadores del vasto abismo que separaba a los que tenían de los que no tenían en la rígida jerarquía de la sociedad medieval. Con las manos callosas y la espalda dolorida, Matilda trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, salando y ahumando la poca carne que habían logrado criar, encurtiendo verduras en un preciado vinagre y colgando hierbas para que se secaran en las vigas. El trabajo era monótono y agotador, pero no podía permitirse el lujo de descansar, sabiendo que cada bocado que conservaba ahora podría significar la diferencia entre la vida y la muerte cuando llegara el invierno. A medida que pasaban los días y las hojas comenzaban a cambiar de color, los pensamientos de Matilda se volvían hacia las duras realidades que se avecinaban. Incluso con todo su arduo trabajo, sabía que el invierno sería una época de escasez y penurias, con comidas que consistirían en poco más que pan tosco y gachas aguadas, día tras día. El espectro del hambre era un compañero constante, acechando justo más allá del umbral, esperando clavar sus garras heladas en los vulnerables y los débiles. Pero incluso frente a tales perspectivas sombrías, Matilda encontraba consuelo en el conocimiento de que sus incansables esfuerzos al menos le darían a su familia una oportunidad de luchar. Con una feroz determinación ardiendo en su corazón, continuó con sus labores, sus manos en carne viva y su espíritu cansado, pero su resolución inquebrantable. Porque en un mundo donde el hambre y la privación eran amenazas constantes, el simple acto de preservar la comida era un acto de desafío, una terca negativa a someterse a la implacable crueldad del destino. Cuando los primeros copos de nieve comenzaron a caer y los vientos gélidos del invierno barrieron la tierra, Matilda solo podía rezar para que sus trabajos hubieran sido suficientes. Con el corazón pesado y la despensa vacía, se preparó para enfrentar los largos y oscuros meses que se avecinaban, sabiendo que para ella y otras innumerables como ella, la lucha por la supervivencia apenas comenzaba. La desigualdad del festín. En un gran castillo enclavado en medio de colinas y bosques verdes, se estaba celebrando un suntuoso banquete. El gran salón se llenó de risas bulliciosas y el tintineo de copas mientras los nobles de todas partes se reunían para participar en una extravagante exhibición de riqueza y poder. En la cabecera de la mesa se sentaba el señor del feudo, sus dedos enjollados rasgando un suculento cisne asado, su delicada carne condimentada con especias exóticas de tierras lejanas. A su alrededor, las mesas gemían bajo el peso de innumerables manjares, sabrosos pasteles de carne, ricos guisos y pasteles decadentes, cada uno de ellos un testimonio de la habilidad de los maestros de cocina del castillo. El aire era denso con el aroma de carnes asadas y el pesado olor a vino caliente, un festín sensorial que contrastaba fuertemente con las escasas raciones de los siervos que trabajaban en los campos más allá de los muros del castillo. Para estos humildes campesinos, la noción misma de un banquete así era poco más que una fantasía cruel, un atisbo tentador de un mundo para siempre fuera de su alcance. Mientras se acurrucaban en sus chozas con corrientes de aire, sus vientres rugiendo de hambre, solo podían soñar con los ricos sabores y las suntuosas texturas que adornaban las mesas de sus superiores. Sus propias comidas, si es que se podían llamar así, consistían en poco más que unas gachas aguadas hechas de cualquier desecho y sobras que pudieran reunir. Algunos afortunados podían tener una escasa corteza de pan para mordisquear, pero para la mayoría, incluso eso era un lujo raro. La idea de la carne, y mucho menos los suculentos manjares que los nobles devoraban, era poco más que una fantasía distante. A medida que el banquete avanzaba y el vino fluía libremente,
los nobles se volvían cada vez más bulliciosos, sus risas resonando por los salones y los muros de piedra. Intercambiaban bromas subidas de tono y relatos de sus hazañas, con los rostros enrojecidos por el calor del fuego y la satisfacción de sus apetitos excesivos. Pero más allá de los muros del castillo, los siervos se acurrucaban en su miseria, sus estómagos con calambres por el hambre y sus corazones pesados por el conocimiento de que probablemente nunca conocerían los placeres de un estómago lleno o una sonrisa contenta. Para ellos, la vida era poco más que un ciclo interminable de trabajo agotador y hambre. Los crueles caprichos del destino conspiraban para mantenerlos en su lugar. Cuando las últimas brasas de los grandes fuegos del banquete se apagaron y los nobles se retiraron a sus lujosas cámaras, los siervos regresaron a sus propios y escasos hogares. Sus mentes perseguidas por los aromas tentadores y las risas bulliciosas que habían llenado el aire nocturno. Con corazones pesados y estómagos vacíos, se prepararon para otra larga noche fría, el espectro del hambre su compañero constante y el sueño de una vida mejor poco más que un espejismo cruel y burlón. La Alewife de la ciudad. En las bulliciosas calles de una ciudad medieval, una cervecera llamada Agnès se apresuraba de un lado a otro, con los brazos cargados de jarras de su última cerveza. Agnès era una mujer robusta y sensata que había estado elaborando cerveza desde que cualquiera podía recordar. Era una vida dura, llena de largas horas y escasos beneficios, pero era la única vida que había conocido. Mientras se abría camino por los sinuosos callejones, esquivando los desechos y la inmundicia que sembraban las calles, Agnès no pudo evitar sentir un pinchazo de culpa por el atajo que había tomado con su último lote. Los tiempos eran difíciles y el precio del grano se había disparado, dejándola con pocas opciones más que estirar su cerveza con un poco de agua extra. Era un movimiento arriesgado, uno que podría meterla en problemas con las autoridades locales si alguien se enteraba. ¿Pero qué otra opción tenía? Agnès sabía que sus clientes, en su mayoría trabajadores y artesanos, dependían de su cerveza para tener un breve respiro de la monotonía de sus vidas diarias. Ansiaban el sabor rico y sustancioso y el agradable zumbido que venía con unas cuantas pintas después de un largo día de trabajo. Pero con el coste de los ingredientes mermando sus ya escasos beneficios, Agnès se había visto obligada a recortar gastos donde podía. Cuando llegó a la taberna y comenzó a descargar sus mercancías, Agnès no podía quitarse la molesta sensación de que estaba traicionando la confianza de sus clientes. Se enorgullecía de su oficio y la idea de servirles un líquido aguado le revolvía el estómago. ¿Pero qué otra opción tenía? Era adulterar su cerveza o arriesgarse a perder todo lo que se había esforzado tanto en construir. Con el corazón apesadumbrado, Agnès comenzó a servir a sus clientes, observando cómo bebían con avidez la cerveza de calidad inferior, sus rostros contorsionándose de decepción al darse cuenta de que algo andaba mal. Algunos murmuraban por lo bajo, mientras que otros se quejaban abiertamente, exigiendo saber qué había pasado con la cerveza que solía ser excelente. Agnès hizo todo lo posible para desviar sus preguntas y calmar sus preocupaciones, pero la culpa seguía corroyéndola. Sabía que sus acciones estaban mal, pero en un mundo donde la supervivencia era una lucha diaria, a veces había que hacer concesiones. A medida que la noche avanzaba y la multitud comenzaba a disminuir, Agnès finalmente se permitió un momento para respirar. Examinó las jarras vacías y la escasa pila de monedas en el mostrador, un amargo recordatorio de las duras realidades de su oficio. Con un suspiro cansado, comenzó a limpiar, su mente ya acelerada con preocupaciones sobre cómo se las arreglaría en los días venideros. Para Agnès y otras innumerables cerveceras como ella, la lucha por sobrevivir en un mundo de escasez y penurias era una batalla constante. Cada día traía nuevos desafíos y decisiones difíciles, y la línea entre el bien y el mal a menudo se difuminaba frente a la desesperación. Pero aún así, perseveraron, impulsadas por la esperanza de que algún día, de alguna manera, su arduo trabajo y sacrificio darían sus frutos, y finalmente conocerían el sabor de una vida mejor. El cocinero real. En los grandes salones de un palacio medieval, un cocinero real llamado Guillaume se afanaba por la cocina, con el ceño fruncido en concentración mientras supervisaba los preparativos para el suntuoso banquete de la noche. Guillaume era un maestro de su oficio, reconocido en toda la tierra por su habilidad para crear obras maestras culinarias que deslumbraban los sentidos y dejaban asombrados incluso a los paladares más exigentes. Mientras se movía de estación en estación, dando órdenes y probando salsas, Guillaume no podía evitar sentir una sensación de orgullo por la opulencia y la extravagancia que lo rodeaban. La cocina era un hervidero de actividad, con doncellas y ayudantes de cocina correteando de un lado a otro,
con los brazos cargados de los mejores ingredientes de todo el reino. Había capones regordetes y suculentos asados, sus pieles brillando con miel y especias. Había montañas de frutas y verduras frescas, sus colores tan vibrantes que parecían saltar de las bandejas. Y pasteles y dulces delicados, cada uno de ellos una obra de arte por derecho propio. Era un verdadero testimonio de la riqueza y el poder de la corte real, y Guillaume se deleitaba con su papel como el cerebro detrás de todo ello. Pero incluso mientras se deleitaba con la gloria de sus creaciones, Guillaume no podía quitarse la inquietud que le roía en el fondo de su mente. Sabía muy bien el marcado contraste entre los lujosos banquetes que preparaba para la nobleza y las escasas sobras que pasaban por ser comidas entre la gente común. Era una división que le preocupaba profundamente, aunque sabía que hablar en contra de ella sería arriesgar todo lo que se había esforzado tanto en lograr. Mientras se hacían los preparativos finales y se servía el primer plato, Guillaume observó desde las sombras cómo los nobles tomaban sus asientos, sus rostros iluminados por la anticipación. Vio cómo sus ojos se abrían de deleite al probar sus creaciones, los murmullos de aprecio y los asentimientos de aprobación que se extendían por la multitud. Por un momento, se permitió disfrutar de la satisfacción de un trabajo bien hecho. Pero a medida que la noche avanzaba y el jolgorio se volvía más bullicioso, Guillaume no podía quitarse de encima la creciente sensación de inquietud que le tiraba del corazón. Pensó en las innumerables bocas hambrientas más allá de los muros del palacio, los rostros demacrados y los ojos hundidos de aquellos que nunca habían conocido el placer de un estómago lleno. Cuando los últimos platos fueron retirados y los nobles se retiraron a sus cámaras, sus estómagos gimiendo con los excesos del banquete, Guillaume finalmente se permitió un momento para descansar. Se desplomó contra la pared de la cocina, con los ojos cerrados y el corazón pesado por el peso de las injusticias que había presenciado. En ese momento, no pudo evitar preguntarse cómo sería vivir en un mundo donde la comida no era un privilegio reservado para unos pocos, sino un derecho básico para todos. Sabía que un mundo así era poco más que un sueño, una fantasía tan distante e inalcanzable como las estrellas mismas. Pero aún así, no pudo evitar esperar que algún día, de alguna manera, las cosas pudieran cambiar y la abundancia que creaba en las cocinas del palacio pudiera llegar a aquellos que más la necesitaban. Hasta entonces, Guillaume sabía que continuaría con su oficio, sus manos para siempre manchadas con la culpa de la abundancia que creaba y la pobreza que ayudaba a perpetuar. Era una carga que llevaría siempre consigo, un recordatorio constante de la crueldad y la desigualdad que yacían en el corazón del mundo medieval. Un legado de esperanza. A medida que hemos viajado a través de los anales de la historia medieval, explorando las duras realidades y las crueles inequidades que definieron la cultura alimentaria de la época, es imposible no sentir una sensación de gratitud por la relativa abundancia y variedad que disfrutamos en la era moderna. Las luchas y penurias que enfrentaron nuestros antepasados, desde el siervo más humilde hasta el artesano más hábil, sirven como un recordatorio conmovedor de lo lejos que hemos llegado en nuestra búsqueda para asegurar que todas las personas tengan acceso a las necesidades básicas de la vida. Pero incluso mientras celebramos el progreso que hemos logrado, es importante recordar que el espectro del hambre y la desnutrición todavía se cierne sobre muchas partes del mundo. Incluso en medio de la abundancia, todavía hay quienes se van a la cama con el estómago vacío y el corazón dolorido, sus sueños perseguidos por las mismas crueles desigualdades que plagaron el mundo medieval. Mientras reflexionamos sobre las lecciones del pasado y los desafíos del presente, está claro que la lucha por la justicia alimentaria es una que está lejos de terminar. Es una lucha que requerirá los esfuerzos colectivos de todos aquellos que creen en el derecho humano básico a la nutrición y el sustento, una lucha que pondrá a prueba nuestra resolución y nuestra compasión en igual medida. Pero incluso frente a probabilidades tan desalentadoras, nunca debemos perder de vista el progreso que hemos logrado y la esperanza que nos sostiene. Debemos sacar fuerzas del coraje y la resiliencia de aquellos que nos precedieron, aquellos que trabajaron en los campos y se afanaron en las cocinas, sus manos callosas y sus corazones pesados por el peso de sus cargas. Y debemos seguir avanzando, luchando por un mundo en el que nadie pase hambre y en el que la abundancia de la tierra se comparta por igual entre todos los que la llaman hogar. Es una visión que puede parecer distante e inalcanzable, un sueño tan frágil y fugaz como las volutas de vapor que suben de un cuenco de gachas. Pero es un sueño por el que vale la pena luchar, un sueño que tiene el poder de transformar el mundo y traer esperanza a los corazones de todos aquellos que anhelan un mañana mejor. Así que vayamos adelante con un propósito y una determinación renovados, armados con el conocimiento del pasado y la esperanza del futuro.
Trabajemos para construir un mundo en el que la abundancia de las cocinas del palacio llegue a los vientres de los pobres y en el que las alegrías de la cosecha sean compartidas por todos los que han trabajado para que se haga realidad. Porque al final, la lucha por la justicia alimentaria no se trata solo de llenar estómagos y saciar el hambre, se trata de la esencia misma de lo que significa ser humano, de los lazos de compasión y empatía que nos unen a todos a través de los abismos del tiempo y el espacio. Es una lucha que requerirá toda nuestra fuerza y todo nuestro coraje, pero es una lucha que no podemos permitirnos perder. Así que vayamos adelante con corazones abiertos y manos dispuestas, listos para hacer nuestra parte en la gran obra de construir un mundo en el que todas las personas puedan conocer la simple alegría de un estómago lleno y una sonrisa contenta. Porque en ese mundo, el legado de la cultura alimentaria medieval no será de escasez y privación, sino de abundancia y esperanza, un testimonio del poder perdurable del espíritu humano para superar incluso los tiempos más oscuros. La alimentación del campesino. Por supuesto, para los campesinos que trabajaban en los campos desde el amanecer hasta el anochecer, tal extravagancia era inimaginable. Subsistían con las comidas más escasas, con sus vientres nunca completamente saciados. Una comida típica podría consistir en unas gachas finas de cebada o centeno, conocidas como pati, acompañadas de un trozo de pan denso y tosco. Si eran afortunados, podían tener un pequeño pedazo de queso duro o unos pocos guisantes arrugados para añadir algo de sustento. La carne era un lujo raro, quizás un poco de cerdo salado, duro y fibroso, en una ocasión especial como Navidad o Pascua. La falta de variedad en la dieta del campesino era sorprendente. Mientras la nobleza cenaba manjares de tierras lejanas, la gente común se las arreglaba con los mismos alimentos básicos insípidos día tras día. Había poco que rompiera la monotonía, excepto el cambio de las estaciones, que dictaba que escasos productos podían estar disponibles. En la primavera, las verduras tiernas como las ortigas o los dientes de león podrían proporcionar un bienvenido respiro de la comida habitual. Al llegar el verano, unas pocas frutas preciosas, pequeñas y duras, o manzanas de cangrejo amargas, podían ser recogidas de los bosques. El otoño traía la temporada de la cosecha, una época de trabajo agotador, pero también una breve abundancia de granos frescos y quizás 1 o 2 cerdos sacrificados para salar la carne para el largo invierno que se avecinaba. El invierno, la más escasa y temida de las estaciones para el campesino medieval. A medida que los días se acortaban y las noches se volvían amargamente frías, las familias se acurrucaban alrededor de chimeneas humeantes, con el estómago encogido por el hambre. Lo poco que quedaba de la cosecha tenía que ser cuidadosamente guardado, repartida en pequeñas porciones para que durara hasta la primavera. Esta era la época del año en que el pati se volvía más fino y aguado, el pan aún más duro y difícil de masticar. El hambre era un espectro constante, esperando reclamar a los débiles y vulnerables. Es difícil para nosotros imaginar una existencia tan precaria, donde una sola mala cosecha podía significar la perdición para un pueblo entero. Sin embargo, para la mayoría de la gente en la Edad Media, esta era la sombría realidad de la vida diaria. Vivían a merced de los elementos, la nobleza y los caprichos a menudo crueles del destino. Una boca más que alimentar era una carga tanto como una bendición, otro estómago vacío que llenar con recursos limitados. Incluso aquellos un poco más arriba en la escala social, como los artesanos o los hombres libres prósperos, rara vez disfrutaban de una comida mucho mejor que sus vecinos más pobres. Un cuenco de patty podría enriquecerse con un poco de mantequilla preciosa o un trozo de carne, pero la monotonía fundamental seguía siendo la misma. Lo mismo podría decirse de los monjes en sus abadías y monasterios. Aunque generalmente comían mejor que el laicado, subsistiendo con pan, queso, pescado y cerveza, su dieta seguía siendo bastante espartana para los estándares modernos. Las especias ricas y los ingredientes exóticos estaban reservados para las mesas de la nobleza. Hablando de cerveza, era la bebida común de la Edad Media, consumida por jóvenes y viejos por igual. El agua potable limpia a menudo era escasa, y el proceso de fermentación proporcionaba cierta protección contra las enfermedades transmitidas por el agua. Pero incluso este pequeño consuelo podía ser adulterado por cerveceros sin escrúpulos que estiraban su producto con aditivos desagradables. Los panaderos deshonestos podrían hacer lo mismo con el pan, mezclando la preciosa harina de trigo con granos más baratos, salvado o incluso aserrín y tiza. Tales engaños eran desaprobados oficialmente y podían ser castigados severamente si se descubrían, pero las realidades desesperadas de la época los hacían demasiado comunes. Este era un mundo donde la comida era una lucha diaria,
un ciclo implacable de trabajo y hambre para todos, excepto para unos pocos privilegiados. Los nobles en sus grandes salones, cenando platos elaboradamente preparados y vinos finos, parecían habitar un plano de existencia completamente diferente al de los sucios y medio muertos de hambre campesinos que trabajaban sus tierras. Era una división marcada, una que engendraba resentimiento y a veces una rebelión abierta. Pero más a menudo, engendraba una especie de sombría resignación y aceptación de que así eran las cosas. La suerte de un campesino era sufrir y aguantar, ganarse la vida de forma escasa en una tierra implacable y esperar una vida mejor en el más allá. Sin embargo, incluso en medio de tales penurias, había pequeños momentos de respiro y celebración. Los días festivos y las fiestas proporcionaban breves vislumbres de abundancia, cuando incluso los más pobres podían disfrutar de un poco de carne o un pastel dulce. Las bodas, los bautizos y otros hitos se marcaban con comidas comunales, una oportunidad para que los vecinos se unieran y compartieran lo poco que tenían. Estos momentos fugaces de alegría hacían que los tiempos difíciles fueran más soportables, un recordatorio de que incluso frente a la gran adversidad, el espíritu humano podía aguantar. Y aguantaron, esta gente medieval curtida. Soportaron sus cargas con un estoicismo y tenacidad que es difícil de comprender desde nuestro punto de vista moderno. Se enfrentaban a cada día con una sombría determinación, sabiendo que la supervivencia dependía de su propio trabajo duro y astucia. En un mundo donde el hambre siempre estaba acechando a la vuelta de la esquina, no había lugar para la ociosidad o la autocompasión. Quizás por eso los cuentos de grandes banquetes y comidas fantásticas tenían tanto atractivo en la cultura popular medieval. En una sociedad donde el hambre era la norma, las historias de mesas que gemían bajo el peso de suculentas carnes, frutas frescas y manjares dulces ofrecían un escape tentador de la realidad. Mitos y leyendas a menudo presentaban calderos mágicos que nunca se vaciaban o tierras encantadas donde nadie pasaba hambre. Estos cuentos fantásticos hablaban de un anhelo profundo e insaciable de abundancia en un mundo definido por la escasez. Pero mientras el campesino medieval podía soñar con tales maravillas, su realidad diaria seguía siendo de penurias implacables. El espectro de la hambruna nunca estaba lejos, listo para descender al primer signo de plaga o sequía. E incluso en los buenos tiempos, la dieta de la gente común era lamentablemente inadecuada para los estándares nutricionales modernos. Abundante en granos y escasa en casi todo lo demás, dejaba a gran parte de la población desnutrida y susceptible a las enfermedades. Esta desnutrición crónica tenía efectos de gran alcance en la sociedad medieval. Atrofiaba el crecimiento, debilitaba los sistemas inmunológicos y hacía que el parto fuera aún más peligroso de lo que ya era. Agotaba la fuerza y la vitalidad, dejando a los campesinos mal equipados para manejar el agotador trabajo que era su destino en la vida. Y contribuía a la sensación general de miseria y desesperación que se cernía sobre gran parte del mundo medieval como un sudario. Sin embargo, a pesar de todo, la vida continuó. Se plantaron y cosecharon cultivos. Se criaron y se cuidaron bebés. Y la gran rueda de la existencia siguió girando. El campesino medieval quizás no tenía mucho en cuanto a comodidades materiales, pero tenía su fe, su familia y su comunidad para sostenerlo. Encontraron alegría donde podían, en los simples placeres de un fuego cálido en una noche fría o un estómago lleno después de la fiesta de la cosecha. Y resistieron, temporada tras temporada brutal, con una resiliencia y fortaleza que es difícil no admirar. Así que la próxima vez que te sientes a comer, tómate un momento para saborear la increíble variedad y abundancia a tu alcance. Dedica un pensamiento a tus antepasados medievales que vivieron y murieron por los caprichos de la cosecha, y agradece los siglos de progreso y abundancia que nos separan de esos tiempos sombríos y hambrientos. Porque mientras el campesino medieval podía soñar con una tierra mágica de banquetes interminables, nosotros somos lo suficientemente afortunados como para vivir en un mundo donde ese sueño está tentadoramente cerca de la realidad. Y ese es un privilegio que nunca deberíamos dar por sentado. Dietas desequilibradas y engaños culinarios. La difícil situación del campesino medieval se veía agravada por la naturaleza desequilibrada de sus dietas. Mientras la nobleza se daba un festín con una cornucopia de carnes, frutas y verduras, el siervo promedio subsistía con una comida magra dominada por los granos. Las gachas, el pati y el pan tosco formaban la columna vertebral de su sustento, complementado por cualquier pequeño bocado que pudieran obtener de sus labores. Una familia campesina típica podría considerarse afortunada de tener una vaca, un cerdo o un pequeño rebaño de gallinas. Sin embargo, la leche,
Los huevos y la carne que estos animales proporcionaban eran un manjar raro, reservado para ocasiones especiales o momentos de extrema necesidad. La mayoría de las veces, cualquier excedente se vendía o se pagaba como renta a su señor feudal, dejando poco para el propio consumo de la familia. Imaginen el marcado contraste entre el suntuoso festín de un noble y la humilde comida de un siervo. En el gran salón del castillo, las mesas gemían bajo el peso de carnes asadas, pasteles salados, frutas exóticas y quesos finos. El aire se llena con el aroma de azafrán, canela y clavo, mientras los señores y damas ricamente ataviados cenan con gusto. Mientras tanto, en la estrecha choza de una familia campesina, una olla de gachas aguadas burbujea sobre el fuego. La madre reparte cuidadosamente las escasas porciones, asegurándose de que cada miembro de la familia reciba lo suficiente para evitar el hambre en sus vientres. Los ojos de los niños se abren al ver una pequeña corteza de pan, una adición preciosa a su comida habitual. La naturaleza desequilibrada de la dieta del campesino se cobraba un alto precio en su salud. La desnutrición era rampante, debilitando el sistema inmunológico y dejando a la población vulnerable a las enfermedades. El escorbuto, causado por la falta de vitamina C, era una aflicción común, que conducía a encías sangrantes, dientes flojos y, finalmente, a la muerte si no se trataba. En tiempos de hambruna, conocidos como temporadas de escasez, la situación se volvía aún más grave. Las malas cosechas debido a la sequía, las inundaciones o las plagas podían significar un desastre para regiones enteras. Sin reservas a las que recurrir, las familias de campesinos se morían de hambre, sus cuerpos debilitados sucumbiendo al hambre y la enfermedad. Un relato particularmente desgarrador proviene del cronista Enrique de Livonia, quien describió una hambruna a principios del siglo XIII. Escribió sobre campesinos llevados a tal desesperación que recurrieron a comer perros, gatos e incluso los cadáveres de los muertos. Aunque tales medidas extremas eran raras, sirven como un sombrío recordatorio de la naturaleza precaria de la vida para la población campesina medieval. La distribución desigual de la comida en la sociedad medieval era un claro reflejo de la rígida jerarquía de clases que definía la era. Mientras la nobleza disfrutaba de una dieta variada y abundante, la gran mayoría de la población vivía al borde del hambre, con sus comidas un asunto monótono y escaso. Esta disparidad persistiría durante siglos, con solo mejoras graduales en las técnicas agrícolas y reformas sociales que estrechaban lentamente la brecha. A medida que continuamos nuestro viaje a través del paisaje culinario de la Edad Media, dirigimos nuestra atención a otro flagelo que plagaba a la población: la comida y bebida adulteradas. En una época anterior a las regulaciones estrictas y el control de calidad, los comerciantes y productores sin escrúpulos a menudo recurrían a atajos y engañaban a sus clientes en nombre de las ganancias. Un objetivo común para la adulteración era el pan, un alimento básico de la dieta medieval. Los panaderos que buscaban estirar sus escasos suministros de harina mezclaban una variedad de aditivos desagradables. Las bellotas molidas, la tiza, el aserrín e incluso los huesos molidos se encontraban entre los rellenos utilizados para dar volumen a los panés. El pan resultante a menudo era denso, arenoso y carente tanto de sabor como de nutrición. La cerveza y el vino, las bebidas favoritas de la época, también estaban sujetas a manipulaciones. En una época en la que el agua potable limpia a menudo era escasa, estas bebidas fermentadas se veían como una alternativa más segura. Sin embargo, los cerveceros y vendedores sin escrúpulos a menudo aguaban sus productos para aumentar sus ganancias, lo que resultaba en bebidas débiles y sin sabor que hacían poco para saciar la sed o levantar el ánimo. La historia de Agnès, la cervecera, ilustra la tentación de adulterar las propias mercancías. Agnès, una viuda que luchaba por llegar a fin de mes, dependía de los escasos beneficios de su pequeña operación cervecera para mantenerse a sí misma y a sus hijos. Un año particularmente difícil, con el precio del grano por las nubes y sus clientes disminuyendo, Agnès tomó la fatídica decisión de aguar su cerveza, estirando su suministro limitado para vender más volumen. Al principio, su engaño pasó desapercibido, y Agnès dio un suspiro de alivio al ver las monedas tintineando en su bolso. Sin embargo, pronto se corrió la voz de la cerveza débil y sin sabor, y sus clientes, que antes eran leales, comenzaron a buscar otras tabernas. La reputación de Agnès estaba arruinada, y se vio obligada a cerrar sus puertas, dejando a su familia frente a un futuro incierto. Aunque las autoridades medievales intentaron regular la calidad de los alimentos y bebidas, la aplicación de la ley a menudo era laxa e inconsistente. La Asa y Sofbreadandale, una ley inglesa del siglo XIII,
estableció estándares estrictos para el peso y el precio de estos alimentos básicos. Pero los panaderos y cerveceros encontraron formas creativas de eludir las reglas. Las multas y la humillación pública eran castigos comunes para aquellos atrapados adulterando sus productos, pero el señuelo de las ganancias fáciles a menudo superaba el riesgo de ser atrapado. La prevalencia de la comida y bebida adulteradas en la sociedad medieval añadió otra capa de miseria a las vidas ya desafiantes de la gente común. No solo sus dietas eran monótonas y deficientes nutricionalmente, sino que también tenían que lidiar con la amenaza constante de ser engañados o enfermados por productores sin escrúpulos. Era un duro recordatorio de la impotencia de las masas frente a un sistema en su contra. A medida que nos adentramos más en las realidades de la comida medieval, se hace cada vez más claro que la imagen romántica de un pasado rústico y abundante está muy lejos de la verdad. Para la gran mayoría de la población, comer era una lucha diaria, llena de escasez, monotonía y el omnipresente espectro de la adulteración. En un mundo donde la comida era, literalmente, una cuestión de vida o muerte, el campesino medieval tenía pocas opciones, excepto conformarse con el sustento escaso que podían conseguir. La falta de higiene en la comida. Pero los desafíos de la comida medieval no se limitaban a la calidad y cantidad de la comida en sí. El mismo entorno en el que la gente comía era a menudo una fuente de incomodidad e incluso peligro. En nuestro próximo capítulo, exploraremos las condiciones insalubres que plagaban el mundo medieval y cómo contribuyeron a la miseria general del paisaje culinario de la época. Imaginen, si quieren, una vivienda típica de un campesino en la Edad Media. El espacio pequeño y estrecho se comparte no solo con los ocupantes humanos, sino también con una colección de ganado. Las gallinas picotean el suelo de tierra mientras un cerdo hurga en la esquina, buscando cualquier trozo de comida perdido. El aire es denso con el olor penetrante de los cuerpos sin lavar, el estiércol de los animales y el humo de la leña. En tales espacios reducidos, la línea entre el espacio de vida y el corral a menudo se difuminaba. El ganado se mantenía en el interior no solo por su propia seguridad, sino también por el calor que proporcionaban durante los fríos meses de invierno. Sin embargo, esta práctica tenía un alto precio en términos de saneamiento e higiene. Los desechos de los animales, combinados con la falta general de limpieza, creaban un caldo de cultivo para las enfermedades. Las moscas zumbaban incesantemente, propagando la inmundicia y la contaminación de una superficie a otra. La misma comida de la que dependían los campesinos para sobrevivir a menudo estaba contaminada por las condiciones insalubres en las que se preparaba y consumía. Las consecuencias de esta falta de higiene eran graves. Los trastornos digestivos, las infecciones parasitarias y la intoxicación alimentaria eran comunes, agotando la fuerza y la vitalidad de la población. Incluso los niveles más altos de la sociedad no eran inmunes a los peligros de la comida contaminada, como ilustra la historia del rey Juan de Inglaterra. En el año 1216, el rey Juan estaba en movimiento, haciendo campaña contra los varones rebeldes que buscaban limitar su poder. Durante una estancia en la ciudad de Lynn, se deleitó con un festín de melocotones, un manjar raro para la época. Sin embargo, sin que el rey lo supiera, los melocotones que consumió ese día estaban estropeados, probablemente debido a un almacenamiento y manipulación inadecuados. Consumido por el hambre y el amor por las frutas exóticas, Juan comió hasta saciarse, solo para enfermar violentamente poco después. Atormentado por la disentería y la fiebre, la salud del rey se deterioró rápidamente. Continuó con su campaña, pero su estado debilitado lo dejó vulnerable a los elementos. Cruzando las traicioneras llanuras de Marea de Deguás, el tren de equipajes de Juan se perdió en las crecientes aguas, llevándose consigo las joyas de la corona y otros tesoros. El rey mismo escapó por poco con vida, pero sus días estaban contados. Menos de 2 semanas después, sucumbió a su enfermedad. Su reinado se vio truncado por una simple comida de fruta contaminada. El destino del rey Juan, aunque quizás más dramático que la mayoría, no era infrecuente en un mundo donde la seguridad alimentaria era un lujo raro. El paisaje medieval era un verdadero campo minado de peligros potenciales, desde la carne podrida hasta las fuentes de agua contaminadas. Incluso el aire mismo podía ser una fuente de peligro, ya que la teoría del miasmas de la enfermedad prevalecía. Según esta creencia, el olor fétido y el mal aire eran los principales culpables de la propagación de enfermedades. Las ciudades medievales, con sus calles estrechas y sinuosas y sus montones de basura putrefacta, eran vistas como entornos particularmente nocivos. El hedor de los desechos humanos,
La comida podrida y la contaminación industrial se mezclaban en una mezcla miasmática que se creía que era la fuente de todo tipo de dolencias. En realidad, por supuesto, eran las propias condiciones insalubres las que permitían que las enfermedades prosperaran. La peste negra, que aniquiló a un tercio de la población de Europa en el siglo XIV, se propagó no por el mal aire, sino por pulgas infectadas con la bacteria Yersinia pestis. Las condiciones de hacinamiento y suciedad de las ciudades medievales proporcionaron un entorno ideal para que la enfermedad se afianzara y se propagara como un reguero de pólvora. El impacto de las condiciones insalubres en la cultura alimentaria medieval no puede ser exagerado. No era simplemente una cuestión de olor desagradable y ocasionales ataques de enfermedad, sino una amenaza omnipresente y mortal que se cernía sobre cada comida. El simple acto de comer, que hoy damos por sentado como una experiencia placentera y nutritiva, estaba lleno de peligros e incertidumbre para el campesino medieval promedio. En un mundo donde incluso los estándares más básicos de higiene a menudo eran inexistentes, la comida se convirtió no solo en una fuente de sustento, sino también en un potencial vector de enfermedad y sufrimiento. Esto, combinado con la escasez y la monotonía de la dieta del campesino, creó un paisaje culinario tan sombrío como poco apetitoso. A medida que continuamos nuestra exploración de por qué la comida en la época medieval era tan horrible, es importante recordar que los desafíos que hemos discutido hasta ahora, la falta de variedad, la dificultad de la conservación, las dietas desequilibradas y las condiciones insalubres no eran los únicos factores en juego. En nuestro próximo capítulo, dirigiremos nuestra atención al papel de la Iglesia en la formación de los hábitos culinarios de la época y cómo la doctrina religiosa a menudo agravaba las ya considerables penurias que enfrentaba el comensal medieval promedio. Pero primero, tomemos un momento para reflexionar sobre la increíble resiliencia y adaptabilidad de nuestros antepasados. Frente a una adversidad inimaginable, encontraron formas de sobrevivir e incluso prosperar, dejando un legado que sigue dando forma a nuestro mundo hasta el día de hoy. Mientras nos sentamos a nuestras propias comidas, dediquemos un pensamiento al campesino medieval, cuya lucha diaria por el sustento fue un testimonio del indomable espíritu humano. La comida como penitencia. Para el campesino medieval, las penurias de la vida diaria se veían agravadas por las estrictas doctrinas religiosas de la Iglesia católica. En una sociedad donde la Iglesia tenía un inmenso poder e influencia, sus enseñanzas y edictos impregnaban cada aspecto de la vida, incluyendo la más básica de las necesidades humanas, la comida. En el centro de las restricciones dietéticas de la Iglesia estaban los conceptos de ayuno y abstinencia. En días designados a lo largo del año, particularmente durante la temporada de Cuaresma, se requería que los fieles se abstuvieran de consumir carne y limitaran su ingesta total de alimentos. Para la población campesina, ya desnutrida, estas restricciones podían ser particularmente onerosas. Imaginemos, si quieren, la difícil situación de una familia campesina pobre durante los 40 días de Cuaresma. Ya subsistiendo con una dieta magra de gachas y pan, ahora se esperaba que renunciaran incluso al ocasional trozo de cerdo salado o pescado seco que proporcionaba un mínimo de sabor y sustento a sus comidas. El rugido de los estómagos vacíos se convirtió en un compañero constante mientras luchaban por mantener su piedad frente al hambre. La historia de Juan y Matilde, una pareja de campesinos ficticia pero demasiado típica, ilustra las penurias que muchos enfrentaron durante este tiempo. Con una pequeña parcela de tierra y unas pocas gallinas flacas, apenas lograban alimentarse a sí mismos y a sus 3 hijos en los mejores tiempos. Cuando llegó la Cuaresma, guardaron obedientemente sus escasas reservas de carne conservada y se resignaron a una dieta de gachas finas y nabos hervidos. A medida que pasaban los días, su energía flaqueaba y sus ánimos se volvían tensos. Los niños, demasiado pequeños para entender las razones de su privación, lloraban sin cesar por el hambre. Juan, un hombre devoto, luchaba por mantener su fe frente a tales penurias, mientras que Matilde soñaba en secreto con el sabroso guiso que haría cuando la Cuaresma finalmente terminara. La difícil situación de la pareja no era única. En toda la tierra, las familias de campesinos enfrentaban luchas similares, con sus ya escasas dietas aún más restringidas por los dictados de la Iglesia. Algunos, impulsados por la desesperación, recurrían a la caza furtiva en los bosques reales, arriesgándose a un castigo severo si eran atrapados. Otros simplemente se quedaban sin comida, sus cuerpos se debilitaban y sus espíritus se quebraban bajo el peso de su devoción. Aunque las intenciones detrás de las restricciones dietéticas de la Iglesia eran ostensiblemente nobles, fomentar la reflexión espiritual y la penitencia, su impacto en los campesinos a menudo era grave. En una sociedad ya plagada de escasez y desigualdad,
la carga añadida del ayuno religioso podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, el poder de la Iglesia era tan grande que pocos se atrevían a desafiar abiertamente sus decretos dietéticos. Hacerlo era arriesgarse no solo al ostracismo social, sino a la amenaza muy real de la condenación eterna. Sin embargo, la influencia de la Iglesia en la cultura alimentaria medieval no era totalmente negativa. Los monasterios y abadías a menudo estaban a la vanguardia de la innovación agrícola, siendo pioneros en nuevas técnicas de rotación de cultivos, irrigación y cría selectiva. También servían como depósitos de conocimiento clásico sobre la agricultura y la conservación de alimentos, manteniendo viva la sabiduría de la antigua Roma y Grecia. Además, la Iglesia desempeñaba un papel vital en la prestación de ayuda alimentaria a los pobres y hambrientos. Los monasterios eran conocidos por su distribución caritativa de pan y cerveza a los necesitados, y muchos operaban hospitales y asilos para cuidar a los enfermos y desamparados. En una época anterior a los programas de asistencia social o la caridad organizada, la Iglesia era a menudo la única red de seguridad disponible para los miembros más vulnerables de la sociedad. Sus enseñanzas sobre las virtudes de la caridad y el pecado de la glotonería ayudaron a crear un imperativo moral para que aquellos con medios compartieran su abundancia con los menos afortunados. Por supuesto, esta caridad a menudo se mezclaba con una buena dosis de paternalismo y juicio moral. Se esperaba que los pobres estuvieran agradecidos por los restos que se les daban y que aceptaran su suerte en la vida como divinamente ordenada. Pero para aquellos al borde de la inanición, incluso un pequeño acto de bondad podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. A medida que la Edad Media avanzaba, la distancia culinaria entre los ricos y los pobres solo se hacía más grande. A finales de los siglos XIV y XV, Europa estaba en las garras de lo que algunos historiadores han llamado la Pequeña Edad de Hielo, un periodo de temperaturas más frías y frecuentes interrupciones climáticas. Los rendimientos de los cultivos disminuyeron a medida que los campos eran azotados por sequías, inundaciones y heladas fuera de temporada. Los precios de los alimentos se dispararon, dejando a muchos plebeyos incapaces de permitirse incluso los alimentos básicos. Al mismo tiempo, la peste negra y las subsiguientes olas de peste habían diezmado la población, lo que llevó a la escasez de mano de obra y al aumento de los salarios. En respuesta, la nobleza y la clase mercantil emergente se duplicaron en un consumo conspicuo como una forma de mostrar su riqueza y estatus. Los banquetes lujosos con platos exóticos y ostentosas exhibiciones de esculturas de azúcar y pavos reales dorados se convirtieron en la norma del día. Mientras tanto, los pobres se vieron obligados a sobrevivir con cualquier trozo escaso que pudieran conseguir. En tiempos de escasez, muchos se reducían a comer pan de hambruna hecho de una mezcla desesperada de guisantes, bellotas e incluso aserrín. Otros recurrían a la recolección de plantas silvestres o la caza de cualquier animal que pudieran atrapar, desde roedores hasta cuervos. Pero incluso en medio de esta marcada desigualdad, había destellos de esperanza y resistencia. Las revueltas de campesinos, como el levantamiento inglés de 1381 o el movimiento Bundschuh alemán de principios del siglo XVI, vieron a la gente común levantarse para exigir un mejor trato y una parte más justa de la riqueza. Aunque estos levantamientos a menudo eran brutalmente reprimidos, no obstante daban testimonio del espíritu humano insaciable y del sueño perdurable de un mundo en el que todos pudieran disfrutar de la dignidad básica de un estómago lleno y una vida decente. Y en las cocinas y jardines de la gente común, se estaban plantando las semillas de una cultura alimentaria más vibrante y diversa. Las mujeres, que tenían la responsabilidad principal de alimentar a sus familias, eran las heroínas no reconocidas de la cocina medieval. Con creatividad e ingenio, encontraron formas de obtener sabor y nutrición incluso de los ingredientes más humildes. En las tradiciones populares de encurtir, preservar y recolectar, transmitieron conocimientos que sostendrían a sus comunidades a través de los tiempos difíciles y sentarían las bases para las revoluciones culinarias que estaban por venir. Y en los hornos comunales y las comidas compartidas de la vida del pueblo, nutrieron un espíritu de solidaridad y resiliencia que demostraría ser tan sustentador como cualquier barra de pan. Así, aunque la historia de la comida en la Edad Media es sin duda de penurias y privaciones, también es una historia de ingenio, resiliencia y esperanza. Frente a la escasez y la opresión, la gente medieval encontró formas de nutrir no solo sus cuerpos, sino también sus espíritus, de encontrar alegría y comunión en el simple acto de compartir una comida. Mientras miramos hacia este pasado distante y a menudo difícil, podemos inspirarnos en su ejemplo. En un mundo que todavía está dividido por la desigualdad y el hambre,
su historia nos recuerda el derecho humano fundamental a la comida y la vital importancia de luchar por un sistema alimentario más justo y sostenible. Y en nuestras propias cocinas y alrededor de nuestras propias mesas, podemos honrar su legado atesorando la abundancia que disfrutamos y recordando siempre compartirla con aquellos que tienen menos. Porque al final, la verdadera medida de una sociedad no está en la opulencia de sus banquetes. Abundancia y escasez. Como hemos visto, para la gran mayoría de la gente en la Europa medieval, la comida era una lucha diaria de escasez, monotonía e incluso peligro. Pero había un lugar donde la comida siempre era abundante, siempre variada y siempre exquisita: la corte real. Mientras los campesinos subsistían con gachas y pan duro, los nobles se daban un festín con los mejores manjares que la tierra podía ofrecer. Imaginen ser el cocinero real, encargado de la monumental tarea de preparar comidas suntuosas para el rey y su corte. Su día comienza antes del amanecer, mientras supervisa la entrega de ingredientes de todas partes. Carretas llegaban al patio del castillo cargadas con barriles de vino de Borgoña, ruedas de queso de los Alpes, cajas de especias de Oriente. Los cazadores del rey llegaban con ciervos y jabalíes colgados de sus monturas, listos para ser transformados en asados y pasteles salados. En las cavernosas cocinas del castillo, un pequeño ejército de sirvientes se afanaba bajo su mando. Los fuegos rugían en las grandes chimeneas mientras los asadores giraban lentamente, asando carnes a la perfección. Los calderos burbujeaban con guisos y sopas fragantes, mientras los panaderos amasaban la masa para el pan y los pasteles. El aire era denso con el aroma de especias exóticas: canela, clavo, nuez moscada, cardamomo, cada una valía más que su peso en plata. A medida que se acercaba la hora del banquete, el cocinero ponía los toques finales a sus creaciones: un magnífico cisne asado, su cuello emplumado curvándose con gracia en la bandeja, un brillante aspic tachonado con gemas de fruta y cubierto con pan de oro, un imponente pastel con la forma del escudo de armas del rey pintado en vibrantes tonos. Cada plato era una obra de arte, elaborada para deleitar la vista tanto como el paladar. Cuando por fin los nobles invitados entraban en el gran salón y tomaban sus asientos, era el momento de desvelar las obras maestras del cocinero. Los sirvientes desfilaban con las bandejas, presentando cada una a la mesa principal con una floritura. Los invitados exclamaban con asombro mientras le servían, maravillados por la abundancia ante ellos. Durante unas gloriosas horas, cenaron como dioses, probando manjares de todos los rincones del mundo conocido. Pero incluso aquí, en el enrarecido reino de la corte real, el espectro de la enfermedad acechaba detrás del esplendor. A pesar de todos sus gastos y arte, incluso los platos más suntuosos podían albergar podredumbre mortal. El puro exceso del banquete a menudo conducía a la indulgencia, ya que los nobles se atracaban mucho más allá del punto de satisfacción. No era raro que un cortesano literalmente comiera hasta la muerte, postrado por su propia glotonería. Así que, aunque el banquete real pudiera contrastar fuertemente con las escasas raciones de la gente común, no estaba exento de sus propios peligros. En un mundo sin refrigeración o estándares de seguridad alimentaria, nadie estaba realmente a salvo de los peligros de la mesa. Ricos o pobres, la relación medieval con la comida siempre era precaria. Hoy en día, apenas podemos imaginar las penurias que nuestros antepasados soportaron simplemente para llenar sus vientres. Los más pobres de entre nosotros tienen acceso a una variedad y calidad de comida que habrían sido impensables incluso para los reyes medievales. Podemos caminar por un reluciente supermercado y encontrar frutas y verduras de todas las estaciones, carnes y quesos de todos los continentes, especias y salsas de todas las cocinas. Podemos comer lo que queramos, cuando queramos, sin miedo a la hambruna o la intoxicación alimentaria. Pero quizás en nuestra abundancia, hemos perdido algo también. El campesino medieval, a pesar de todo su sufrimiento, probablemente sentía una profunda conexión con la tierra y el cambio de las estaciones. Sabía íntimamente el sudor y el esfuerzo que se invertía en cada bocado. Mientras que podemos sentir lástima por sus opciones limitadas, él probablemente miraría nuestras comidas preenvasadas y producidas en masa con una mezcla de asombro y horror. Uno puede imaginar a un siervo medieval transportado al pasillo de aperitivos de una tienda de comestibles moderna, maravillado por las coloridas bolsas y cajas que se extienden ante él. Coge un paquete brillante, dándole la vuelta en sus manos curtidas. Cheetos, lee lentamente, pronunciando la palabra desconocida. Hecho con queso real. Niega con la cabeza, sin poder creerlo. ¿Queso real para un simple campesino? Imposible.
Lo vuelve a poner en la estantería y sigue adelante, abrumado por la extraña abundancia de este nuevo mundo. A medida que nos quedamos dormidos, con los vientres llenos de lo que deseamos, tomemos un momento para reflexionar sobre el privilegio de la elección. Recordemos las innumerables generaciones que vinieron antes, que lucharon y se esforzaron y se murieron de hambre para que pudiéramos tener el lujo de una despensa llena. Y demos gracias por el simple milagro cotidiano de tener suficiente para comer. El mercado veneciano de especias. Mientras el sol se ponía sobre la bulliciosa ciudad portuaria de Venecia, un cansado comerciante de especias llamado Luca desembarcó de su barco. Su preciosa carga de especias exóticas de Oriente estaba bien asegurada en su mochila. Luca había pasado meses atravesando la traicionera ruta de la seda, desafiando a bandidos, tormentas de arena y calor abrasador para llevar un sabor de tierras lejanas a las mesas de los ricos europeos. Para Luca y los comerciantes como él, el comercio de especias era una empresa lucrativa pero peligrosa. La demanda de especias como la pimienta, la canela, el clavo y el azafrán era insaciable entre la nobleza, que las usaba para condimentar sus ricos platos y presumir de su opulencia. Pero para la gente común, estos fragantes condimentos seguían siendo un lujo inalcanzable, y sus comidas seguían siendo tristemente insípidas y poco apetitosas. Mientras Luca navegaba por los sinuosos canales de Venecia para entregar sus mercancías a su rica clientela, no podía evitar reflexionar sobre la marcada división entre los opulentos banquetes de los ricos y las escasas raciones de los pobres. Mientras los nobles cenaban suculentos asados condimentados con especias exóticas, los campesinos subsistían con poco más que pan tosco y gachas aguadas. Sus paladares nunca conocían el animado sabor de la pimienta o el cálido y dulce abrazo de la canela. La vida de un comerciante de especias era de constante movimiento y peligro, con fortunas que se ganaban y se perdían por los caprichos del mar y las arenas movedizas del desierto. Luca había visto su parte de penurias en sus viajes, ataques de bandidos merodeadores, traicioneros pasos de montaña en el Himalaya y la siempre presente amenaza de la enfermedad. Pero siguió adelante, impulsado por la promesa de riquezas y la emoción de lo desconocido. Mientras hacía sus últimas entregas y contaba sus ganancias, Luca no podía quitarse de encima la sensación de que, a pesar de toda la riqueza y el prestigio que le traía el comercio de especias, seguía siendo un amargo recordatorio de las profundas desigualdades que plagaban la sociedad medieval. Mientras él cenaba guisos con azafrán y fragantes vinos especiados, la gente común se iba a la cama con el estómago rugiendo, sus sueños perseguidos por los aromas tentadores que se desprendían de las cocinas de la élite. Con el corazón apesadumbrado, Luca se retiró a su lujosa villa por la noche, sabiendo que al día siguiente zarparía de nuevo hacia tierras lejanas, persiguiendo la promesa de la fortuna y dejando atrás un mundo donde el simple placer de una comida sabrosa seguía siendo un sueño inalcanzable para la mayoría. La lucha de Matilda. A medida que la primera luz del amanecer se filtraba por el horizonte, una cansada ama de casa llamada Matilda se agitaba en su sueño. Su mente ya estaba acelerada con las innumerables tareas que tenía por delante. Para Matilda y otras innumerables mujeres de la Europa medieval, la llegada del otoño no anunciaba una temporada de cosechas abundantes y fiestas alegres, sino más bien un momento de trabajo incesante y una angustia persistente por el espectro inminente del invierno. Con los días más cortos y las noches más frías, Matilda sabía que tenía muy poco tiempo para conservar las escasas cosechas que su familia había logrado arrancar de la tierra inflexible. Cada trozo de comida era precioso y no se podía permitir que nada se desperdiciara, para no enfrentarse a la impensable perspectiva de la hambruna en los meses sombríos que se avecinaban. Mientras se ponía a trabajar, la mente de Matilda vagaba a los lujosos banquetes de la nobleza, donde se consumían carnes suntuosas y manjares exóticos con un derroche y abandono. Para ella y sus compañeros campesinos, tales extravagancias eran poco más que bromas crueles, recordatorios provocadores del vasto abismo que separaba a los que tenían de los que no tenían en la rígida jerarquía de la sociedad medieval. Con las manos callosas y la espalda dolorida, Matilda trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, salando y ahumando la poca carne que habían logrado criar, encurtiendo verduras en un preciado vinagre y colgando hierbas para que se secaran en las vigas. El trabajo era monótono y agotador, pero no podía permitirse el lujo de descansar, sabiendo que cada bocado que conservaba ahora podría significar la diferencia entre la vida y la muerte cuando llegara el invierno. A medida que pasaban los días y las hojas comenzaban a cambiar de color, los pensamientos de Matilda se volvían hacia las duras realidades que se avecinaban. Incluso con todo su arduo trabajo, sabía que el invierno sería una época de escasez y penurias, con comidas que consistirían en poco más que pan tosco y gachas aguadas, día tras día.
El espectro del hambre era un compañero constante, acechando justo más allá del umbral, esperando clavar sus garras heladas en los vulnerables y los débiles. Pero incluso frente a tales perspectivas sombrías, Matilde encontraba consuelo en el conocimiento de que sus incansables esfuerzos al menos le darían a su familia una oportunidad de luchar. Con una feroz determinación ardiendo en su corazón, continuó con sus labores, sus manos en carne viva y su espíritu cansado, pero su resolución inquebrantable. Porque en un mundo donde el hambre y la privación eran amenazas constantes, el simple acto de preservar la comida era un acto de desafío, una terca negativa a someterse a la implacable crueldad del destino. Cuando los primeros copos de nieve comenzaron a caer y los vientos gélidos del invierno barrieron la tierra, Matilda solo podía rezar para que sus trabajos hubieran sido suficientes. Con el corazón pesado y la despensa vacía, se preparó para enfrentar los largos y oscuros meses que se avecinaban, sabiendo que para ella y otras innumerables como ella, la lucha por la supervivencia apenas comenzaba. La desigualdad del festín. En un gran castillo enclavado en medio de colinas y bosques verdes, se estaba celebrando un suntuoso banquete. El gran salón se llenó de risas bulliciosas y el tintineo de copas mientras los nobles de todas partes se reunían para participar en una extravagante exhibición de riqueza y poder. En la cabecera de la mesa se sentaba el señor del feudo, sus dedos enjollados rasgando un suculento cisne asado, su delicada carne condimentada con especias exóticas de tierras lejanas. A su alrededor, las mesas gemían bajo el peso de innumerables manjares, sabrosos pasteles de carne, ricos guisos y pasteles decadentes, cada uno de ellos un testimonio de la habilidad de los maestros de cocina del castillo. El aire era denso con el aroma de carnes asadas y el pesado olor a vino caliente, un festín sensorial que contrastaba fuertemente con las escasas raciones de los siervos que trabajaban en los campos más allá de los muros del castillo. Para estos humildes campesinos, la noción misma de un banquete así era poco más que una fantasía cruel, un atisbo tentador de un mundo para siempre fuera de su alcance. Mientras se acurrucaban en sus chozas con corrientes de aire, sus vientres rugiendo de hambre, solo podían soñar con los ricos sabores y las suntuosas texturas que adornaban las mesas de sus superiores. Sus propias comidas, si es que se podían llamar así, consistían en poco más que unas gachas aguadas hechas de cualquier desecho y sobras que pudieran reunir. Algunos afortunados podían tener una escasa corteza de pan para mordisquear, pero para la mayoría, incluso eso era un lujo raro. La idea de la carne, y mucho menos los suculentos manjares que los nobles devoraban, era poco más que una fantasía distante. A medida que el banquete avanzaba y el vino fluía libremente, los nobles se volvían cada vez más bulliciosos, sus risas resonando por los salones y los muros de piedra. Intercambiaban bromas subidas de tono y relatos de sus hazañas, con los rostros enrojecidos por el calor del fuego y la satisfacción de sus apetitos excesivos. Pero más allá de los muros del castillo, los siervos se acurrucaban en su miseria, sus estómagos con calambres por el hambre y sus corazones pesados por el conocimiento de que probablemente nunca conocerían los placeres de un estómago lleno o una sonrisa contenta. Para ellos, la vida era poco más que un ciclo interminable de trabajo agotador y hambre. Los crueles caprichos del destino conspiraban para mantenerlos en su lugar. Cuando las últimas brasas de los grandes fuegos del banquete se apagaron y los nobles se retiraron a sus lujosas cámaras, los siervos regresaron a sus propios y escasos hogares. Sus mentes perseguidas por los aromas tentadores y las risas bulliciosas que habían llenado el aire nocturno. Con corazones pesados y estómagos vacíos, se prepararon para otra larga noche fría, el espectro del hambre su compañero constante y el sueño de una vida mejor poco más que un espejismo cruel y burlón. La cervecera de la ciudad. En las bulliciosas calles de una ciudad medieval, una cervecera llamada Agnès se apresuraba de un lado a otro, con los brazos cargados de jarras de su última cerveza. Agnès era una mujer robusta y sensata que había estado elaborando cerveza desde que cualquiera podía recordar. Era una vida dura, llena de largas horas y escasos beneficios, pero era la única vida que había conocido. Mientras se abría camino por los sinuosos callejones, esquivando los desechos y la inmundicia que sembraban las calles, Agnès no pudo evitar sentir un pinchazo de culpa por el atajo que había tomado con su último lote. Los tiempos eran difíciles y el precio del grano se había disparado, dejándola con pocas opciones más que estirar su cerveza con un poco de agua extra. Era un movimiento arriesgado, uno que podría meterla en problemas con las autoridades locales si alguien se enteraba. ¿Pero qué otra opción tenía? Agnès sabía que sus clientes, en su mayoría trabajadores y artesanos, dependían de su cerveza para tener un breve respiro de la monotonía de sus vidas diarias.
Ansiaban el sabor rico y sustancioso, y el agradable zumbido que venía con unas cuantas pintas después de un largo día de trabajo. Pero con el coste de los ingredientes mermando sus ya escasos beneficios, Agnès se había visto obligada a recortar gastos donde podía. Cuando llegó a la taberna y comenzó a descargar sus mercancías, Agnès no podía quitarse la molesta sensación de que estaba traicionando la confianza de sus clientes. Se enorgullecía de su oficio, y la idea de servirles un líquido aguado le revolvía el estómago. ¿Pero qué otra opción tenía? Era adulterar su cerveza o arriesgarse a perder todo lo que se había esforzado tanto en construir. Con el corazón apesadumbrado, Agnès comenzó a servir a sus clientes, observando cómo bebían con avidez la cerveza de calidad inferior, sus rostros contorsionándose de decepción al darse cuenta de que algo andaba mal. Algunos murmuraban por lo bajo, mientras que otros se quejaban abiertamente, exigiendo saber qué había pasado con la cerveza que solía ser excelente. Agnès hizo todo lo posible para desviar sus preguntas y calmar sus preocupaciones, pero la culpa seguía corroyéndola. Sabía que sus acciones estaban mal, pero en un mundo donde la supervivencia era una lucha diaria, a veces había que hacer concesiones. A medida que la noche avanzaba y la multitud comenzaba a disminuir, Agnès finalmente se permitió un momento para respirar. Examinó las jarras vacías y la escasa pila de monedas en el mostrador, un amargo recordatorio de las duras realidades de su oficio. Con un suspiro cansado, comenzó a limpiar, su mente ya acelerada con preocupaciones sobre cómo se las arreglaría en los días venideros. Para Agnès y otras innumerables cerveceras como ella, la lucha por sobrevivir en un mundo de escasez y penurias era una batalla constante. Cada día traía nuevos desafíos y decisiones difíciles, y la línea entre el bien y el mal a menudo se difuminaba frente a la desesperación. Pero aún así, perseveraron, impulsadas por la esperanza de que algún día, de alguna manera, su arduo trabajo y sacrificio darían sus frutos, y finalmente conocerían el sabor de una vida mejor.